Listo, ¿cómo está? Muy buenas tardes desde aquí de Lima, Perú. Muchísimas gracias por participar de este webinar donde vamos a hablar justamente sobre Business Process Management, eh, la efectividad y la mejora de los procesos, teniendo en consideración, como habíamos dicho un poco en la previa, en la preliminar, la forma como gestionarlos tiene la base fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de cambio y de transformación. ¿Ok? Dado que el Business Process Management como tal, ahora mismo es una disciplina muy amplia, ¿no? Que tiene como propósito fundamental la mejora de los procesos, ¿no? Dentro de todo, buscar la eficacia, buscar la eficiencia, buscar la efectividad, la productividad, por supuesto, es mantener el foco en la mejora, ¿no? Y como sabemos, la mejora es el gran impulso que permite a las organizaciones poder desarrollar más iniciativas o poder desarrollar incluso eh, mayores aspectos o enfoques referentes a la innovación, por ejemplo, ¿no? Que va a permitir mantenerlos vivos, por decirlo de alguna forma, vigentes en todo caso en un contexto de negocio de mercado. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a estar enfocado en dos aspectos, diría yo, eh, claves y complementarios también. El aspecto, digamos, de enfoque un poco estratégico, si quieren, de lo que tiene que ver con el Business Process Management, y la otra parte, que es la parte mucho más de aplicación, ¿no? Pragmática, si lo quieren ver de alguna forma. Entonces vamos a enfocarnos un poco en ambos aspectos, ¿no? Y para esto podríamos hablar de diferentes casos de repente, pero podríamos centrarnos en uno muy particular que nos sirva de referencia eh, para poder de aquí comenzar a desarrollar algunos temas mucho más específicos, ¿no? Un aspecto en todo caso previo antes de ir comentando estos temas con palabras clave, ¿no? Que de hecho ya hemos comentado, que tiene que ver con la eficacia, que tiene que ver con la eficiencia, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la mejora. Y una de las palabras clave aquí, que más que una palabra es un efecto que debería resultar precisamente de la buena gestión de los procesos o de la buena gestión del negocio a través de los procesos, tiene que ver con el valor, ¿sí? El valor es hoy en día una palabra clave en diferentes escenarios, en diferentes disciplinas, porque es la manera en la que le damos a nuestros clientes, sean internos o externos, aquello que necesitan, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto es un aspecto y enfoque general que nos va a permitir entender que todo lo que hacemos tiene una orientación a esa generación de valor. Y en el caso del Business Process Management, eso es clave, ¿no? Y por eso también la relación que tiene con otras disciplinas, con otras metodologías, con otros estándares, con los cuales se complementa muy bien. Y de hecho, uno de los que va muy de la mano tiene que ver con la filosofía Lean, ¿no es cierto? Y yo entendería que todos aquí ya tenemos una idea de lo que implica Lean o Lean Management, ¿no? De hecho, hay muchísimas variantes de Lean, ¿no? Aplicadas a contextos especiales y particulares, ¿no? Se habla de un Lean Management, se habla de un Lean IT, se habla de un Lean Startup, se habla de un Lean Office, se habla de un Lean Construction, se habla de un Lean UX, en fin, hay diferentes enfoques y perspectivas del Lean. Entonces, si bien es cierto, no hablamos de un Lean BPM, ¿no? Pero Lean como filosofía está directamente ligada y directamente relacionada con la gestión por procesos o con la gestión de procesos y la mejora sobre todo, ¿no? Entonces, vamos en esa línea. Un poco para ir comentando algunos aspectos de sí, podríamos centrarnos en diferentes casuísticas. Nos centramos, por ejemplo, ¿no? En la historia, en la narrativa de lo que fue un poco la historia de Henry Ford, ¿no? Y vamos a centrarnos particularmente, no en el modelo T, que fue uno de los modelos de vehículos que él había producido, llegado a producir, allá por el año 1913 y toda esta década de 1910,
donde había puesto en práctica muchas de sus ideas y muchas de sus iniciativas. Y más allá de que fue de repente un tanto el precursor de ciertas maneras de cómo producir más o cómo mejorar la producción, ¿sí? Hay hay que entender un aspecto que me parece que aquí es clave. Más allá de las ideas y más allá de las iniciativas y más allá de toda esta, diríamos así, vorágine por la innovación, que era lo que finalmente a él lo movía mucho, ¿no? Por decirlo así, lo motivaba mucho, es que dentro de esas ideas y dentro de esos planteamientos hay que tener claro de que todo esto tenía un objetivo, ¿no? Y de hecho, el modelo T como tal era el primer modelo que se desarrolló en América, en Estados Unidos, específicamente, que estaba pensado para tener una mayor cobertura de mercado. Es decir, la idea de fondo era lograr desarrollar un vehículo que fuera lo suficientemente barato, entre comillas, para poder llegar a la mayor cantidad de gente, porque por lógica, en el momento cuando se comenzaron a construir los vehículos, estaban pensados para gente muy pudiente, que tenía mucho dinero. Y lo que quería Ford era en realidad abrir el mercado o, como diríamos ahora mismo, romper el mercado de tal manera que pueda llegar a más gente, ¿no? Y para eso tenía que reducir los costos. Y para reducir los costos tenía que involucrarse en el proceso. Tal es así entonces que dentro de esas ideas para poder reducir costos y para poder producir más en menos tiempo y poder alcanzar ese objetivo, es que se desarrolla y él logra desarrollar, aunque no está patentado por él, porque en realidad lo desarrolló con un grupo de ingenieros, el hecho de poder desarrollar algo que era la línea de ensamblaje móvil, ¿no? Y que es además algo que hoy en día todavía prevalece, ¿no? Que es el hecho de ensamblar varios vehículos a la vez, no uno por vez, sino varios a la vez, ¿no? Le llaman también producción en masa. Entonces, con este, diríamos, enfoque de innovación, ¿no es cierto?, sobre las líneas de producción, es que Ford logra poder masificar la producción del modelo T, que era un modelo que él quería ofrecer con precios muy competitivos, por decirlo así, en el mercado, que logra ese objetivo, ¿no? Entonces, aquí un poco la moraleja, si quieren, tiene que ver con plantearnos un objetivo, o sea, cuál es el objetivo principal, y el objetivo principal en este caso fue reducir costos para poder llegar a una mayor cobertura de mercado, que se desarrolla un enfoque basado en procesos para poder mejorarlo, ¿no? Es decir, enfocarnos en esa mejora para poder alcanzar una manera mucho más eficiente y efectiva de poder producir, ¿no? Entonces, pero luego, ¿qué pasa? A medida que pasan los años, ya para esto, luego de más de 15 millones de vehículos vendidos en Norteamérica y de haber ocupado en algún momento más del 60 y del 70% del mercado de vehículos, ¿sí? En ese año, la producción y la venta, en todo caso, desciende, ¿no?, a una cobertura de cerca del 15% y de ahí para abajo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Hay diferentes análisis en ese sentido respecto de la parte, digamos, operativa, respecto de la parte comercial. El hecho es de que se perdió el impulso, es decir, Ford como compañía en algún momento pierde el impulso, ¿no? Y otras empresas con mayor ímpetu de innovación y de mejora, precisamente van ganando la partida, ¿no? Y eso es un aspecto que hoy en día incluso se mantiene vigente, ¿no? Si no, habría que ver cómo es que los vehículos sobre todo chinos en este momento, están ocupando gran cantidad del mercado, ¿no? Y creo que esto es un fenómeno que está ocurriendo prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué comenzar hablando de Ford y por qué comenzar hablando de los vehículos? No es que nos vayamos a centrar únicamente en el tema de los vehículos y de la producción de vehículos, pero es una forma de poder descubrir, ¿no?, los aspectos claves que tienen que ver no solamente con una buena idea, sino el hecho de poder enfocarnos en un objetivo, ¿no? Un objetivo clave, un objetivo específico. Decía entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno? O sea, ¿por qué en su momento Ford después perdió la fuerza o el ímpetu que tenía respecto de la cobertura de mercado, ¿no? En cuanto a la venta de vehículos, en cuanto a la producción, ¿no? Decíamos entonces que seguro que en algún momento ese ímpetu se pierde, ¿no? Por determinadas circunstancias
circunstancia, probablemente, ¿no? Estaban en ese momento también a puertas de lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, estábamos en un escenario probablemente un poco caótico en lo que se refiere a la parte industrial o la parte comercial. Pero más allá de eso, decía justamente Michael Hammer, que es uno de los promotores de lo que se conoció en los años 90 como la reingeniería de procesos. Si lo recuerdan, se hablaba mucho de la reingeniería de procesos en los 90. Y Michael Hammer decía lo siguiente: todo buen proceso se convierte finalmente en un mal proceso, ¿no? No es una especie de regla, pero lo que quiere decir es que si no se mantiene el ímpetu, ¿no? Si no se mantiene el impulso, es probable, ¿no?, que dentro de poco esos procesos se vuelvan obsoletos, ¿no? O sea, todo aquello que en su momento fue lo mejor, o todo lo que en su momento fue eh, algo que generó un efecto wow probablemente, ¿no? Que generó, digamos, de repente muchas ventas, ¿no? Que tuvo un impacto muy fuerte en el mercado, en los clientes o en los usuarios, eh, puede acabar finalmente volviéndose obsoleto, ¿no? Y es lo que ocurre. Una vez que eso se produce, una vez que eso eh, finalmente logra su objetivo, ¿no? En algún momento, tiende luego a ser obsoleto. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué es lo que debería ocurrir para mantener ese impulso tanto de la mejora, tanto de la innovación, tanto del cambio, tanto de la transformación? ¿Qué es lo que motiva y qué es lo que promueve que eso ocurra, ¿no? Una forma estructurada de hacerlo es precisamente, ¿no?, la gestión por procesos o el Business Process Management, ¿no? No es, digamos, la panacea, ¿no? Y quiero ser claro respecto de que no es la única forma de hacerlo, sería mentir decir que esta es la única forma de hacerlo, pero evidentemente es una muy buena forma de hacerlo, ¿no? Que implica, por supuesto, poner atención, poner el foco en los procesos y en lo que implica también mantenerlos alineados a los objetivos, a las estrategias del negocio. Entonces, lo importante es que las organizaciones tengan claro, y siempre digo esto, tengan claro lo que quieren, ¿no? O sea, un objetivo concreto, un objetivo claro, un objetivo que sea inspirador, ¿no? Que no sea un objetivo, pues, tirado a los pelos, si quieren, sino que tenga la capacidad de mover la organización, ¿no?, de llevarlo a un punto, ¿no? Entonces, en esa línea, Ford no solamente sirve como ejemplo para estos casos, sino que además tiene una contribución muy, muy notable en el enfoque del Business Process Management. Porque recuerden, hablábamos de Lean, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo de la historia, y es lo que sigue a continuación, a lo largo de la historia, la evolución del significado de los procesos hasta lo que conocemos hoy como el Business Process Management, ¿no?, han tenido diferentes actores, han habido diferentes actores, diferentes motivaciones, han habido diferentes, digamos, enfoques a lo largo de los años, ¿no?, hasta llegar a hoy lo que vendría a ser la gestión por procesos. ¿Ok? Entonces, en alguna parte van a ver ustedes que ahí aparece Henry Ford, ¿no? En el grupo de años entre 1901 y 1914, ¿no? Y así hay una serie de fases evolutivas del concepto de procesos, ¿no? Por aquí aparece Michael Hammer, ¿no? Por ejemplo, con lo que habíamos dicho tiene que ver con la reingeniería de procesos. Por aquí aparece Lean en la década de los 90, ¿no? El Total Quality Management, Six Sigma, que hasta el día de hoy, por supuesto, sigue vigente, y que son, de alguna manera, los precursores, y de hecho se han convertido en disciplinas independientes que están directamente relacionadas con la gestión por procesos, ¿no? Y que contribuyen y que suman a que el Business Process Management pueda alcanzar esos resultados, ¿no? O esos objetivos, que tienen que ver, como habíamos dicho, ¿no?, mantener el foco en los procesos, ¿no?, mejorar la eficacia de los procesos, mejorar la eficiencia de los procesos, ¿no?, que tiene que ver principalmente con mantener el valor de los procesos, que implica, por supuesto, que los resultados que entrega un proceso sean útiles, ¿no?, para quien los vaya a consumir, ¿no? Esos resultados, quien los vaya a utilizar, sea útiles para él.
¿no? Sea un usuario interno, sea un usuario externo. Bajo esa lógica, muchos de los marcos y disciplinas actuales, si hablamos de proyectos, si hablamos de servicios y cualquier otro, están orientados precisamente a asegurar esa entrega de valor, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, ya cuando llegamos a la fase 4, al año 2000, ¿no? Es donde aparece la lógica tal como la conocemos del Business Process Management, ¿no? Que para poder hacerse más, diríamos, efectiva o para poder, como diríamos coloquialmente, aterrizar mejor, necesita de una parte o de un componente técnico, ¿no? Y ese componente técnico tiene que ver con el lenguaje de modelado, ¿no? Que en este caso es el BPMN, el Business Process Model and Notation, ¿no? Que es el lenguaje de modelado, ¿no? Que describe una serie de notaciones, símbolos, una serie de sintaxis, que serían las reglas de uso de esos símbolos, y lo que vendría a ser la semántica, que es el significado que se le da a la relación de esos elementos, ¿no? Para poder describir, para poder mostrar algo. Entonces, una de las herramientas más importantes dentro del Business Process Management tiene que ver con el BPMN, que actualmente estamos en la versión 2.01, si no me equivoco, que está asociado al estándar ISO 19510 del año 2003 y que ha sido incluso revalidada hace poco, es decir, cada 5 años ISO revisa sus estándares y plantea modificaciones si es que fuera necesario. En este caso, la 19510 hasta el día de hoy, con la última revisión, no ha sufrido ninguna modificación, es decir, todos los elementos, notaciones, sintaxis del modelo o del lenguaje de modelado no han cambiado, ¿no? Se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, eso es un poco la evolución. Si quisiéramos tener en cuenta cuáles son las disciplinas o cuáles son aquellos otros enfoques que están asociados al Business Process Management, ¿no? Entonces, pasemos a definirlo un poco. Yo sé que muchos aquí ya lo tienen bastante claro, ¿no? Seguramente se desempeñan también en ámbitos de Business Process Management, ¿no es cierto? Pero estamos yendo un poco desde lo más general siempre hacia lo más específico, considerando de que esta es una disciplina, ¿no? De perspectiva estratégica, como dice por aquí, ¿no? Que define un enfoque metodológico para poder enfocarnos en la mejora de procesos, ¿no? Dentro de una organización, permitiéndonos asegurar mayor eficiencia, eficacia, efectividad, ¿no? Productividad, reducción de costos, mejora de la calidad y adaptabilidad al cambio, que es un aspecto que nos hemos dado cuenta en los últimos años con todo lo que ocurrió a partir o a razón de la emergencia sanitaria, ¿no? Que era un aspecto que de todas maneras las organizaciones deben tener en consideración. El hecho de ser adaptables o de ser resilientes, ¿no? A las situaciones que pueden afectar el desempeño normal de las organizaciones. Entonces, una manera de poder tener la capacidad de adaptarnos a las situaciones por las cuales puede transitar una organización en su ciclo de vida y por las circunstancias externas que los pueden afectar, es tener claro eh, cómo funcionan los procesos, ¿no? Tener el control de esos procesos, ¿no? Reconocer, saber y en todo caso desarrollar procesos que estén alineados permanentemente con los objetivos y estrategias del negocio, ¿no? Entonces, teniendo claro qué es lo que de alguna manera se debería hacer, vamos a ir descubriendo, ¿no? De qué manera nos preparamos para eso y cómo es que podemos enfocarnos en lograr que eso ocurra. ¿Ok? Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, una definición general habla de que el Business Process Management, ¿no? Desde una perspectiva estratégica, es un enfoque metodológico para mejorar los procesos de negocio en una empresa. Bastante breve, bastante conciso. Otra definición nos dice que desde una perspectiva un tanto más pragmática, más práctica, más de aplicación, habla de un conjunto de principios, métodos y herramientas para poder descubrir procesos, analizarlos, rediseñarlos, implementarlos
y monitorearlos, ¿no? Dentro de una especie de ciclo que vendría a ser un ciclo de gestión de procesos que nos lleva precisamente hacia la mejora o mantiene en todo caso los procesos constantemente alineados a estas estrategias y objetivos que plantea la organización, ¿no? Y vamos a ir justamente comentando también sobre eso. Otras definiciones nos hablan de que BPM es una disciplina y que además es arte y ciencia por todo lo que implica respecto de cómo mantener un equilibrio entre la manera como deberían funcionar esos procesos, ¿no? Y cómo es que le damos ese valor a la organización manteniendo en línea el comportamiento de los procesos, ¿no? Entonces, se dice además que BPM es una disciplina que involucra cualquier combinación de modelado, automatización, que de hecho la automatización es un componente clave dentro del BPM, ¿no? Ejecución, control, medición y optimización de los flujos de procesos o de las actividades de negocio, ¿no? Para poder respaldar objetivos de la organización o de la empresa que abarca los límites organizacionales del sistema e involucra a todas las personas, al staff, a los clientes, a los socios, dentro y fuera de los límites de la organización. Por otro lado, y ahí además está la referencia de dónde sale esa definición, por otro lado, tenemos además que BPM se considera como arte y ciencia, ¿no? ¿De qué? De supervisar cómo se realiza el trabajo en una organización para poder garantizar resultados consistentes y aprovechar las oportunidades de mejora. En ese contexto, la mejora puede tener diferentes significados dependiendo del tipo de organización, pero aquí la referencia más importante respecto de cuál es el enfoque, cuál es el sentido que se le quiere dar a una gestión de procesos o un business process management es el hecho de tener claro cómo es que debe generar valor, ¿no? Si nos fuéramos un poco más hacia el detalle, es identificar por cada proceso cuáles son los resultados esperados. Y en función de esos resultados esperados, ¿no es cierto? Definir las condiciones en las que debe comportarse esos procesos para garantizar esos resultados, ¿no? Esto vendría a ser, en todo caso, el enfoque de mejora más atómico que podríamos generar pensando en que al hacerlo a ese nivel, por proceso, por actividad todavía, si quisiéramos verlo de esa manera, va a permitirnos a la larga que la suma de esos procesos permita a las organizaciones generar un sentido de valor completo hacia sus clientes o hacia sus trabajadores o hacia sus socios, dependiendo de cuáles sean los tipos de stakeholders o interesados que están relacionados con la organización, ¿no? Entonces, dicho esto y habiendo comentado todo lo anterior, por supuesto, el Business Process Management es un catalizador y es un promotor de la innovación. Y yo iría más allá, por supuesto, con lo que hemos comentado, que además, ¿no? Facilita y también promueve la tan mentada, la tan difundida transformación. No le pongamos digital, solo transformación, porque esta puede ser una transformación de negocio a partir de un enfoque digital, ¿no? Una transformación estratégica, si quieren, pero finalmente una transformación. Uno de los pilares principales para la transformación, sea esta digital, que finalmente es una transformación organizacional, ¿no? A partir de un enfoque basado directamente en la tecnología, sin duda son los procesos, ¿no? Y tener el control de ellos para poder determinar cómo es que deben generar valor es precisamente lo que resulta de la clave de una buena gestión de procesos o de una buena gestión por procesos, ¿no? Entonces, el Business Process Management permite mantener el foco en los procesos y lograr que estos procesos se puedan optimizar en el sentido de ser más eficaces y más eficaces en el sentido de cómo garantizar esa entrega de valor y más eficientes en la manera en cómo se utilizan los recursos, ¿no? La mejor manera de utilizar los recursos para poder garantizar la entrega de valor, ¿no? Según como sea necesario, ¿no? Lo que a su vez esto permite liberar tiempos y recursos que van a poder utilizarse, ¿no? En la promoción
o en la definición de lo que vendrían a ser la mejor forma de hacer algo que ya existe o de poder generar algo nuevo que pueda resolver un problema para poder encasillarlo dentro del concepto de innovación, ¿no? Hay una relación, ¿no? Y de hecho, estamos comentando aquí cómo BPM facilita la innovación, pero el fenómeno también ocurre en sentido inverso. Es decir, la innovación también promueve el Business Process Management cuando se introducen nuevos productos o nuevos servicios o cuando se pueden modificar esos servicios de tal manera que generen un mejor servicio o un mejor producto o que satisfagan mejor las necesidades de nuestros clientes, ¿no? De esa manera se van a requerir nuevos procesos o se van a modificar los procesos existentes dependiendo de la magnitud del tipo de cambio o de mejora que se vayan a hacer en los procesos, pero como dice por aquí, y como suelen decir los especialistas, BPM y la innovación pueden considerarse como dos caras de la misma moneda. Es decir, BPM, por un lado, define la manera de proporcionar soporte, de proporcionar eficiencia y eficacia a los procesos existentes. Y por el otro, la innovación define la manera de brindar soporte al crecimiento y adaptación en los cambios del mercado desde el punto de vista un poco más corporativo, ¿no? De la organización, de la empresa, en todo caso, ¿no? Mucho tiene que ver, en todo caso, como decíamos, el hecho de que se defina claramente los objetivos, ¿no? Los objetivos. Entonces, hablando de esto justamente, aquí en esta siguiente lámina hablaremos de esos elementos, es decir, en la realidad, ¿no? Ya si nos centramos un poco más en particular se necesita para comenzar a definir. Es decir, vamos ya centrándonos en qué es lo que las organizaciones tendrían que hacer si pretenden a lo mejor utilizar o enfocarse en un marco de Business Process Management para aplicarlo en su organización. O sea, qué aspectos iniciales habría que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como dice por aquí, si bien BPM trata de cubrir todos los aspectos para poder gestionar los procesos precisamente, ¿no? Y para poder tener el control sobre el comportamiento y sobre su ciclo de vida, el ciclo de vida de los procesos, es necesario tener en cuenta algunos elementos claves del negocio, de la organización, y tiene que ver con algunos elementos que seguramente ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, lo han utilizado también, que son elementos, diría yo, ya universales, ¿no? Del contexto organizacional, por ejemplo, que es ya un elemento clave universal para cualquier tipo de marco, de método metodología, de estándar que se quiera utilizar, sea de proyectos, sea de servicios, sea cualquier otro, ¿sí? Tiene que ver con identificar, con reconocer, con ser conscientes, si quieren, del contexto organizacional, ¿no? Cuando esto se orienta, por ejemplo, a un enfoque relacionado a un estándar ISO, si quisiéramos, ¿no? Implementar algún tipo de estándar ISO, 1001, 27001, 22301, 20000, 14000, 45000 o cualquier otro, ¿no? Uno de los elementos principales, primarios, de los cuales se habla justamente en esa estructura, tiene que ver con el contexto organizacional, ¿no? Que implica reconocer cuál es el contexto, cuál es el escenario, cuál es la situación, cuál es la circunstancia actual que vive la organización y cuáles son esos elementos claves, tanto internos como externos, que hacen único ese enfoque organizacional. Entonces el contexto se convierte en un elemento clave para poder saber, podríamos decirlo así, en qué terreno estamos pisando, ¿no? Luego, por otro lado, están las expectativas y necesidades de los interesados. Esto está directamente relacionado con lo anterior, porque dentro de ese contexto hay una serie de stakeholders, ¿no? Partes interesadas o interesados, simplemente como se les conoce, que son aquellos que de alguna u otra forma están vinculados con los procesos en este caso o con los resultados que esos procesos vayan a generar, ¿no? Entonces tendríamos aquí a los clientes, a los trabajadores, a los accionistas, ¿no? A la sociedad, a las entidades de gobierno, ¿no? A las entidades que promueven las leyes, ¿no? Que tendrá que ver con el gobierno, etcétera, ¿no? Todos aquellos que de una u otra forma están vinculados a las actividades de la organización
y que éstas a su vez a través de los procesos tienen algún impacto con ellos, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con el propósito organizacional, que es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Que la organización tenga claro lo que quiere, ¿no? En el sentido más resumido, pero evidentemente eso pasa por definir una estrategia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queremos alcanzar en algún momento, ¿no? Hay algunos elementos aquí que están muy subvaluados, que tiene que ver con la visión, ¿no? Del negocio, que tiene que ver con la misión del negocio, que tiene que ver con los valores estratégicos, que tienen que ver con los objetivos principales que se plantean, que ciertamente en muchos casos esto se utiliza más como una especie de referencia, ¿no? Muy de alto nivel, muy genérica, muchas veces similar al de otras empresas, pero el hecho concreto es que este propósito organizacional es lo que define la razón de ser de la organización. Y esto está alineado, por supuesto, al contexto, está alineado, por supuesto, a las necesidades, ¿no? De las partes interesadas y a sus expectativas, e implica definir qué es lo que la organización quiere, ¿no? Y a este punto, justamente, es al que yo le llamo la consistencia estratégica, que tiene que ver con definir objetivos que sean específicos, concretos y reales para la organización. No una copia de alguien, no un modelo que me pasaron por ahí, sino algo que refleje la naturaleza real de la organización, ¿ok? Y eso es importante de comentar, ¿no? Y luego a partir de ahí definir una serie de objetivos. Teniendo todos estos elementos, y si quieren lo pueden utilizar como una checklist, ¿no? Tengo esto, tengo esto, tengo esto, ya puedo comenzar a pensar cómo es que voy a plantear la manera como gestionar mis procesos o cómo gestionar la organización a través de los procesos, ¿no? De hecho, uno lleva a lo otro, ¿no? Gestionar los procesos adecuadamente implica luego tener claridad respecto a la manera como la organización se va a gestionar a través de los procesos. Pero ¿cómo es que le vamos dando forma a esto? ¿Qué hacemos para mantener ese impulso que podríamos argumentar le faltó a Ford Company? No sabemos cuál fue su realidad en ese momento, pero digamos, teniendo el control de la manera como se llevan a cabo los procesos, podríamos determinar, ¿no? Cuáles son los resultados que queremos alcanzar a nivel de proceso y a nivel de organización y por tanto implementar una iniciativa de Business Process Management capaz de mantener el foco permanentemente en los procesos de tal manera que se pueda mantener el impulso, que se pueda mantener el ímpetu respecto de las mejoras, ¿no? Y esto, por supuesto, va a motivar la innovación, esto por supuesto va a motivar el cambio, esto por supuesto va a motivar la transformación. Entonces hablamos de definir una iniciativa de Business Process Management, ¿no? Básicamente un proyecto específico o un programa, un conjunto de proyectos relacionados, definir los resultados, ¿no? Y establecer, por supuesto, la manera como se van a medir, ¿no? Un sistema de medición y métricas para poder determinar si lo que se va haciendo en algún momento tiene que ver con los resultados que nos habíamos planteado a un inicio, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces o cómo hay que hacer para mantener ese impulso? Es decir, ¿de qué manera podríamos encaminar la implementación de esta iniciativa desde una perspectiva de proyecto, ¿no? Delimitar el alcance de los procesos e identificar sus relaciones. ¿Qué procesos son, cuántos son y cómo están relacionados? Normalmente esto se suele documentar en lo que se conoce como un mapa de procesos, ¿cierto? Y a esto también se le conoce como la arquitectura de procesos, es decir, cuál es la arquitectura de procesos de una organización, cuáles son los procesos que hacen que la organización funcione y cómo es que están relacionados, porque evidentemente están relacionados, ¿no es cierto? Por otro lado, el siguiente paso es reconocer el conjunto de procesos que ya están interrelacionados o que ya identificamos cuáles son sus relaciones y que cubren la mayor parte del trabajo de una organización para cumplir su propósito de manera sostenible. ¿Cuáles son los procesos clave que la organización desarrolla para poder alcanzar sus objetivos? Luego de esto es definir las medidas de rendimiento que deberán utilizarse según necesidad. Las medidas de rendimiento, visto desde este enfoque de Business Process Management, que es un enfoque muy particular porque pueden haber otros muy diferentes, pero hay por lo menos 4 aspectos que definen las medidas de rendimiento, que tienen que ver principalmente, y estos son también prácticamente universales, es el tiempo, es el costo, es la calidad y la flexibilidad, ¿no? Dentro de eso, evidentemente, el tiempo y el costo son los que tienen mayor, diríamos, mayor peso,
porque tanto esos dos van muy relacionados, ¿no? El tiempo y el costo, y es lo que es a su vez más fácil, entre comillas, de poder identificar, ¿no? Entonces, definir cuáles van a ser las medidas de rendimiento, una especie de preanálisis para poder determinar cuál es la situación de los procesos y poder elegir del universo de procesos de la organización aquellos que significan la importancia que pueden tener respecto de los resultados que se pretenden alcanzar. Es decir, cuáles son los procesos clave que impactan sobre la problemática o sobre la necesidad que se va a atender, ¿no? Entonces estamos hablando de que dentro del contexto estratégico una organización tiene diferentes perspectivas de problemas, situaciones y necesidades, ¿no? Que van de alguna manera a requerir atención para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Lo ideal y lo bonito sería que evidentemente una organización pueda lograr sus objetivos sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Pero ya sabemos que eso en la vida profesional como en la vida personal, eso es imposible, ¿no? Porque hay una serie de situaciones que hay que enfrentarlas, ¿no? Entonces, esas situaciones se enfrentan específicamente teniendo claro cuál es el problema, cuál es la necesidad que se quiere satisfacer y de qué manera la vamos a afrontar. Y en este caso implica identificar cuáles son los procesos, digamos, que están en línea con esos problemas, ¿no? Entonces tenemos identificar justamente los procesos críticos basado en la problemática que la organización necesita afrontar según criterios objetivos, ¿no? Por un lado, las medidas de rendimiento me dicen cuáles son esos procesos con los cuales voy a tener ya puesto el ojo en ellos de una manera mucho más exhaustiva, pero para poder elegirlos tengo que aplicar igualmente criterios, y como siempre digo, criterios objetivos. Los criterios para poder elegir qué procesos son sobre los cuales me voy a enfocar para poder iniciar, ¿no?, un proceso de mejora, tiene que ver con criterios objetivos. En este caso, la importancia estratégica, es decir, cómo están ligados y relacionados a los objetivos de negocio, la salud del proceso y la viabilidad de las acciones relacionadas al proceso. Es decir, si las mejoras son o no viables en el sentido de ese proceso o en la forma como está planteado ese proceso. Entonces, criterios objetivos para poder establecer mejoras. Una vez que ya tenemos identificados cuáles son los procesos que en primera instancia, en primer orden o de manera prioritaria vamos a utilizar para la mejora, ¿no? Lo que tenemos que hacer en el siguiente paso es entender los procesos involucrados en la problemática o en la necesidad organizacional que se plantea, y para eso se van a generar los famosos modelos ASIS, que son modelos basados en BPMN, ¿no? Tal como están hoy en día, ¿no? Si existen en buena hora, y si no existen, habrán que hacerlos. Pero esto implica tomar la fotografía actual de cómo cada uno de estos procesos funciona, ¿no? Y a partir de ahí se deriva lo que se conoce como el modelo ASIS. Identificar y analizar en el siguiente paso los problemas que ya se identificaron a partir de lo que se ha modelado, ¿no?, en estos diagramas, ¿no? Y con eso aplicar una serie de métodos y técnicas específicas de índole cualitativa o cuantitativa para analizar esos flujos, esos procesos y poder determinar cuáles son las causas que originan esos problemas y plantear cuáles serían las mejoras o cambios que se deben realizar, ¿no? Y precisamente en el siguiente paso, esto implica identificar y analizar las soluciones potenciales para esos problemas y proponer y plantear una versión rediseñada del proceso. Y aquí es donde se plantean los modelos de cómo deberían ser los procesos aplicando las mejoras o los cambios específicos que se consideran necesarios, ¿no? Y aquí es donde nace el modelo to be, el modelo de el proceso como debería ser, ¿cierto? El siguiente paso ya nos habla de implementar estos procesos, sean procesos nuevos derivados de esas mejoras o producto de que sencillamente hay que rehacer el proceso, o procesos modificados que van a sufrir algún tipo de actualización, algún tipo de mejora un tanto más evolutiva y no radical, ¿no? En base o con base en aspectos plenamente complementarios, ¿no?, que tendrían que ver con la gestión del cambio organizacional, porque aunque sean procesos cambiados
implica una manera diferente de hacer las cosas y más aún si son procesos nuevos, y también, ¿no? En el caso en los que aplique la automatización de los procesos, es decir, plantear procesos que se generen o que se realicen de manera automática y ya no manual, tratar de reducir en todo caso el impacto de los procesos que se realizan de manera manual. Esto para facilitar la mejora, ¿no? Entonces, luego tenemos, y finalmente tenemos en todo caso en este punto, supervisar y monitorear los procesos para poder determinar su comportamiento, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser los pasos y la manera cómo mantener ese impulso, ¿no? Cómo lograr mantener ese impulso enfocado en el proceso, ¿no? Garantizando la entrega de valor, ¿no es cierto? Y promoviendo la innovación. Por supuesto, esto puede enmarcarse dentro de un proyecto, de una iniciativa, no solamente de Business Process Management, sino de cambio y de transformación. Le podríamos poner el apellido de digital, por supuesto, si es que está orientado plenamente al uso de las tecnologías para potenciar las capacidades de la organización que le permitan alcanzar sus objetivos, que van a seguir siendo más o menos los mismos, el hecho de poder generar mayor valor, ¿no? Y como habíamos comentado también, la parte que tiene que ver con las herramientas que soportan justamente estos aspectos de la mejora y de la entrega de valor, tiene que ver precisamente con el estándar, ¿no? BPMN 2.0, 2.01, que describe, por supuesto, una serie de elementos, en este caso los que vemos aquí, objetos de flujo, de datos, de conexión, ¿no? De swim lanes y de artefactos, que nos van a permitir desarrollar los diferentes modelos. Entonces, el modelo es un complemento. El BPMN es complemento de BPM. ¿No? Y ahí, para los que no están familiarizados con los términos, hago la diferenciación porque no son lo mismo, ¿no? BPM es la disciplina, el marco para poder gestionar los procesos, y BPMN es la notación o el lenguaje de modelado que permite hacer los diagramas, ¿no? Diagramas que se van a ver como este, por ejemplo, ¿no? Como este. Aquí, por ejemplo, están resumidas en procesos, ¿no? Aquellos conjuntos de actividades que veíamos hace un momento en los pasos a seguir para poder desarrollar un enfoque orientado hacia el Business Process Management, ¿no? O sea, aquí está plasmado a modo de modelo, ¿no? Donde hablamos de levantamiento de información, de identificación de procesos, descubrimiento de procesos, del análisis de los procesos, del rediseño de los procesos, de la implementación y del monitoreo. Todo esto, no obstante, es parte de uno de los tantos enfoques que existen para poder orientar de manera estructurada BPM, ¿no? Business Process Management, de tal manera que podamos abordarlo de una forma, decíamos, estructurada, pero además consistente, específica, que permita justamente lograr el control de los procesos, ¿no? Y a este conjunto de estructurado de pasos y etapas le llamamos el ciclo de vida del BPM, ¿no? Que tiene justamente estas etapas, ¿no? Que comienza con la identificación, donde se define la arquitectura o el mapa de procesos, ¿no? Los mapas de procesos que se ven más o menos así, donde hay 3 niveles claramente definidos, lo que tiene que ver con la parte estratégica, lo que tiene que ver con la parte del core, los procesos finalmente de la cadena de valor que permiten a la organización entregar resultados a su cliente, y los procesos de soporte, que son los que de alguna manera coadyuvan a que los procesos del core puedan entregar los resultados, ¿no? Entonces, la arquitectura está relacionada con el mapa o con lo que se conoce también como la panorámica del proceso, y está referido como resultado de la etapa de la identificación, que todo esto está vinculado al enfoque estructurado llamado el ciclo de vida del BPM, que es una de las tantas formas en las que se puede abordar el Business Process Management dentro de una organización. En la siguiente etapa está el descubrimiento del proceso, que tiene que ver ya con el levantamiento de información y con la definición de lo que habíamos dicho, el modelo ASIS, ¿no? Que se va a ver igualmente
como parte de un modelo basado en BPMN 2.01. El análisis del proceso va a aplicar los diferentes enfoques, tanto cualitativos como cuantitativos, según sea necesario, para poder desglosar el proceso y sobre todo analizar la problemática y encontrar las causas que lo originan para poder plantear alternativas de cambio a los procesos, que es justamente lo que se plantea ya en el rediseño del proceso, que es la siguiente etapa, desde donde se generan los modelos to be, que es lo que define el proceso como debería ser, ¿no? Luego tenemos la implementación, que despliega los procesos, sean estos manuales o sean estos automatizados, si es que hay una herramienta de BPMS, ¿no? Una herramienta que va a permitir la gestión automatizada de los procesos. Y también luego en la siguiente etapa está el monitoreo del proceso, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden plantear o se puede plantear un esquema concreto, específico, sólido, ¿no? Consistente con la realidad, ¿no? Para una organización o para que una organización pueda mantener el foco en sus procesos y garantizar lo que hemos dicho que tiene que ver con la entrega de valor, ¿no? Algunas cuestiones ya para finalizar bastante rápidas que tienen que ver, por ejemplo, con la selección de los procesos. Aquí hemos hablado de los 4 aspectos claves de las métricas básicas con las cuales se hace un preanálisis de los procesos para determinar el grado de salud del proceso, que es un criterio para poder elegir los procesos que tienen, digamos, mayor criticidad dentro de los objetivos, ¿no? Entonces tenemos el tiempo, el costo, la calidad y la flexibilidad, a partir del cual se pueden establecer diferentes tipos de métricas o mediciones para poder determinar la salud del proceso. Esto como un preanálisis, ¿no? En la etapa de identificación. Finalmente, la matriz de selección nos dirá cuáles son los procesos que en base a los criterios de salud, de importancia y de viabilidad, ¿no? Van a permitir elegir los procesos clave sobre los cuales vamos a abordar todo el ciclo que hemos visto, identificación, descubrimiento, análisis y demás, respecto a los procesos a abordar en ese ciclo que tendríamos que llamarle también ciclo del BPM y de la mejora de procesos, ¿no? En la etapa de descubrimiento, levantamiento de información y la generación de los modelos de el to be, ¿no? De cómo vendría a ser. En el caso del análisis, tendríamos, perdón, el descubrimiento es el modelo ASIS. En el caso del análisis, el análisis cualitativo, que ahí tenemos algunos como el valor de valor agregado, el análisis de desperdicios, que tiene mucho que ver estos dos primeros con Lean Management, el análisis de interesados, el análisis de causa raíz, en el caso de los cuantitativos, el análisis de flujo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la eficiencia del tiempo de ciclo, que también aplica enfoques de Lean Management para determinar, por ejemplo, cuál es el tiempo efectivo de los procesos, cuál es el tiempo de espera de los procesos y cuál es el tiempo de eficiencia del proceso. Es decir, qué proporción del tiempo efectivo de una actividad o de un proceso, ¿no? Es parte del tiempo total, ¿no? Se entiende que todo el tiempo de un proceso debería ser efectivo, pero no siempre es así, ¿no? Y en procesos que tienen dificultades, evidentemente, eso tiene proporciones o índices muy bajos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, hablamos del valor agregado, ¿no? Que es una de las técnicas de análisis cualitativo que nos permite determinar en realidad la importancia de una determinada actividad dentro de un proceso, ¿no? Si genera o no genera valor, ¿no? Y se puede con ello establecer si ese proceso o esa actividad del proceso que estemos analizando finalmente se mantiene o hay que encontrar una manera de quitarlo del proceso, ¿no? Y de esa manera vamos generando procesos mucho más eficientes, mucho más efectivos, ¿no? Y los resultados, por supuesto, van a irse viendo en la medida que esos procesos se van utilizando, ¿no? Por aquí también hablamos justo del tiempo efectivo, ¿no? La eficiencia del tiempo de ciclo, que para este caso tenemos actividades de atender pedido, procesar un pago, preparar pedido y entregar pedido, asumiendo que este puede ser un pequeño restaurante, por ejemplo, ¿no? Venta de comida, ¿no? Donde hay diferentes tiempos. Los verdes están referidos al tiempo efectivo, o sea, el tiempo específico que se tarda en desarrollar el proceso, y los tiempos de espera, que son estos tiempos que están en rojo, ¿no? Que se consideran tiempos en los que no se está haciendo nada, pero que le suman en total al proceso porque se está esperando una nueva orden, porque se está esperando un procesamiento, en fin, se pueden estar esperando
diferentes tareas, ¿no? Y por lo tanto se generan tiempos de espera, tiempos en los que efectivamente no se está produciendo nada, pero que le suman al tiempo total del proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también son relevantes, ¿no? Y nos ayudan justamente a mejorar los procesos. Y finalmente, solo para comentar, en el caso, por ejemplo, del monitoreo, ¿sí? En el caso del monitoreo, siguiendo la secuencia del ciclo, ¿no? Una vez que ya se implementa, ¿qué es lo que normalmente debería ocurrir? Se debería establecer un sistema de medición, ¿no? Cuando los procesos están automatizados y existe una herramienta que gestiona los procesos, digamos que es mucho más cómodo poder establecer diferentes tipos de vistas de proceso, vistas del comportamiento del proceso, de repente dashboards, ¿no? Del comportamiento del proceso, cómo se va desarrollando en línea, ¿no? O diferentes vistas de cómo estos resultados van o no cercanos a lo planificado, pero al margen de eso, si sean automatizados o no, hay que establecer una forma de cómo medir que lo que se está haciendo está precisamente alineado a los objetivos de negocio, ¿no? Y una de las formas es establecer un Balance Scorecard, ¿no? Basado en las 4 dimensiones. Estamos hablando del Balance Scorecard de Norton y Kaplan, que habla sobre la perspectiva financiera, la de clientes, la de procesos y el de aprendizaje, como una forma de visualizarlo todo de manera global, ¿no? Y el árbol de métricas, que es una de las tantas herramientas que se pueden utilizar para poder medir los procesos en diferentes niveles, ¿no? En el nivel operacional, en el nivel táctico, o en el nivel estratégico. En todo caso, la idea del árbol de métricas es que ese balance scorecard que va a ir, ¿no? En la parte más superior sea alimentado por el resto de elementos y métricas de los diferentes niveles de los procesos, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hecho un viaje bastante rápido, pero creo yo bastante puntual respecto de lo que se debería hacer o lo que las organizaciones deberían hacer si es que consideran importante, ¿no? Mantener un foco en los procesos, mantener un enfoque sobre sobre la innovación, sobre los cambios, sobre la transformación y de qué manera abordarla, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver estos aspectos un poco de manera concreta, ¿no? Nos hemos centrado básicamente en eso. Entonces, en este punto y para terminar, no sé si por ahí haya alguna duda, alguna consulta sobre el tema, ¿no? En todo caso, por supuesto, la idea es que eh, cuando podamos desarrollar nuestro programa, ¿no? Nuestro programa de Business Process Management, podamos hablar, por supuesto, con mayor profundidad de muchos más de estos temas y de la importancia que tiene para las organizaciones, lo que hemos dicho, ¿no? El Business Process Management, por supuesto. Entonces, no sé si queda por ahí algún tema alguna inquietud que se pueda comentar, ¿no? En todo caso, recordarles, antes de concluir, mientras si por ahí aparece alguna pregunta, que el programa oficial de certificación en Business Process Management se va a realizar del 7 al 18 de febrero, ¿no? Tienen ustedes ya la convocatoria en nuestra página web, si acaso se los dejo por aquí en el chat para que lo puedan revisar. Sí, del 7 al 18 de febrero tenemos el programa de certificación oficial en Business Process Management Professional basado en el estándar ISO 19510 y en lo que hemos visto el ciclo de vida del BPM, por supuesto, donde podemos profundizar aún más respecto de estos temas y de la relación con otras disciplinas, principalmente con Lean Management y las herramientas que facilita Lean para poder implementar la mejora de procesos. ¿Sí? A ver, Mariana tiene una consulta, dice que sugiere para promover la implementación de BPM en una organización que carece de dicho enfoque. Mira, lo importante en todo caso, en primer lugar, es poder reconocer cuál es la problemática, ¿no? Porque, a ver, uno puede tener muy buenas intenciones siempre y puede de repente sugerir diferentes maneras de cómo afrontar las situaciones diversas y problemáticas diversas que aparecen en las organizaciones, ¿sí? Pero lo importante primero es identificar la problemática, ¿no? Ser conscientes de la problemática y ser conscientes de la manera como el enfoque que estamos promoviendo, queremos promover o que estamos sugiriendo va a ayudar a resolver esa problemática, ¿no? Muchas veces promovemos, ¿no? De repente por ahí
planteamos, ¿no? Hay que implementar esto, hay que implementar lo otro, pero a veces no hacemos la relación, ¿no? ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas tenemos? ¿Y de qué manera esto que estamos planteando puede resolver ese problema? ¿No? Porque sobre todo muchas veces hay que sustentarlo también a la alta dirección, hay que sustentarlo a la alta gerencia, ¿no? Y el lenguaje a nivel ejecutivo es un poco diferente a lo mejor al lenguaje de la operación, al lenguaje incluso del ámbito táctico, ¿no? De repente los jefes, los gerentes, los ejecutivos hablan un lenguaje diferente. Me refiero a que su lenguaje está más referido a objetivos, está más referido a alcanzar resultados, de repente, ¿no? Y por lo tanto, lo que vayamos a plantear debería estar orientado a eso que significa un problema para los ejecutivos, ¿no? De repente hay problemas, no sé, se me ocurre, de repente hay problemas sobre calidad de servicios, ¿no? Que estamos fallando mucho en la entrega del producto o que estamos fallando mucho en los tiempos de entrega, ¿sí? Ok, cómo puede el Business Process Management resolver esa problemática? ¿Cómo lo podría resolver? Habría que plantearnos el hecho de que muy probablemente la falla en la entrega de esos resultados, ¿no? En los tiempos de entrega, tengan que ver con el hecho de que nuestros procesos son obsoletos, por ejemplo, ¿no? Y que necesitamos replantear la manera en que lo hacemos, porque a lo mejor pues hay procesos y actividades que en algún momento se implementaron, que ya no son útiles, ¿no? Y hay que hacer un replanteo. Entonces es importante, ¿no? Como decía, poder relacionar esa necesidad, esa problemática con el planteamiento, ¿no? O sea, hacer un ejercicio a lo mejor de cómo esto que estamos planteando, como en este caso Business Process Management, puede resolver esta situación, ¿sí? Gracias a ti, Mariana, por la pregunta. Por supuesto, si seguimos hablando, pues me voy a extender mucho más. Gracias. Gracias. Dice Raúl, ¿cómo podemos abordar la necesidad de implementar BPM en una empresa donde la alta dirección considera que la empresa tiene ADN ágil, pero lo que carece son procesos establecidos en un entorno donde prima problemas logísticos? Más o menos lo mismo. Lo que ocurre es que ágil es una manera de afrontar ciertos desafíos y hay que recordar que ágil está enfocado más al desarrollo de productos, ¿no es cierto? Que es una forma de hacerlo que de hecho también está basada en procesos, ¿no? Pero considerando que hay una serie de elementos y condiciones que deben cumplirse para que puedan ser ágiles. No todos pueden ser ágiles porque quieren ser ágiles, ¿no? Sino tienen que darse ciertas circunstancias, ciertas condiciones, cierta preparación, ciertas condiciones, ¿no? A nivel de cultura, a nivel de procesos, ¿no? Y por lo tanto, igualmente se puede establecer la necesidad de un planteamiento basado en procesos para poder, digamos, acomodar, ¿no? Ese enfoque ágil y dónde debería ir, a dónde debería ir direccionado, o cómo debería ir direccionado, ¿no? Entonces, todos pueden convivir, ¿no? Diferentes tipos de enfoques pueden convivir. Lo importante es tener claro para qué me sirve cada uno de ellos y no solamente basarme en un único que a lo mejor requiere de otros elementos para poder desarrollarse. En el caso de Ágil pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es importante entender que hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo creo que hasta aquí, no sé si hay por ahí otra duda, pero para no extendernos más del tiempo de repente, vamos a proceder a prepararnos para el sorteo, ¿ok? Muy bien. Antes de eso, como solemos hacer en estos eventos, ¿sí? Vamos a hacer la foto de cierre. Por favor, si fueran tan amables de encender sus cámaras. ¿Sí? Para que se pueda precisamente hacer la captura, ¿ok? Mientras eso, a ver, me pregunta Edwin, Edwin, ¿cómo estás? Bibliografía a montones, pero hay, a ver, un libro interesante que tiene justamente todas estas perspectivas respecto de la historia y respecto incluso del concepto y del enfoque. eh, es un libro, a ver, lo tengo por aquí justo a la mano, The Complete Business Process Handbook, ¿no? Body of Knowledge from Process Modeling to BPM. Es un libro interesante, bastante completo, tiene poco más de 700 páginas, bastante completo, por mencionar uno. A ver, y si nos
Y si sigo buscando, a lo mejor nos vamos a demorar más todavía. Ya en el programa, en el curso, tengo además una lista mucho más larga, ¿no? Hay un libro también, o busquen este autor, Matías Huesque, vamos a poner Matías, el mismo libro de Michael Hammer, el de reingeniería, lo tienen ahí como referencia en la presentación, justo Michael Hammer, como martillo, pero con doble M. Busquen también a Marlon Dumas, que tiene un libro bastante interesante sobre los fundamentos de BPM. Hay una versión en español que se llama Fundamentos de Gestión de Procesos de Negocio, que es un libro bastante interesante también. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado. Muchas felicidades. Nos estamos viendo de aquí en la semana del 7 de febrero, ¿no? Les he pasado por ahí la página donde están las convocatorias a nuestros próximos inicios. Recordarles también que este lunes 16 inicia el programa de entrenamiento oficial en Project Management Professional, que está basado en el estándar ISO 21502, ¿sí? Gestión de proyectos, que tengo además la suerte de dictar, que es un programa que está bajo mi cargo, donde aprovechamos también para hablar de temas referentes a gestión por procesos, porque como hemos dicho, la iniciativa tiene que abordarse como proyecto. Entonces, aquí en el enfoque de gestión de proyectos, justamente hablamos también de cómo orientar proyectos hacia este tipo de iniciativas y de otras también, por supuesto, ¿no? Bajo el enfoque de este estándar que está bastante completo, ¿ok? Pues nada, por mi parte, nuevamente, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes desde donde se hayan conectado. Muchísimas gracias a todos y por supuesto estamos atentos a sus comunicaciones, estamos atentos a sus consultas, ¿no? Muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias desde aquí, Lima, Perú, para todos ustedes. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo y a cuidarnos todos como siempre.